Buenas noches, estamos desde B&B Noticias transmitiendo estas charlas que se hacen los jueves en este horario, aproximadamente 8:30 de la noche. Y estamos transmitiendo, como siempre, desde un lugar de la ciudad de Buenos Aires, un lugar cercano a Avenida de Mayo. Bien, como corresponde en este horario, los días jueves, estamos presentes para divulgar un poco de historia. Es la columna de historia. Mi nombre es Roberto Bolan y estoy hoy en compañía de una de mis compañeras de equipo, María Isabel Ramos, que Buenas ustedes, noches. los que vienen siguiéndonos desde el inicio, la conocen, ya ha hablado sobre diversos temas. Y hoy, antes que nada, vamos a saludar a todos los que de una manera u otra trabajan en la radio. Hoy es el centenario de la radio en la Argentina, los 100 años de nuestra radio. El 27 de agosto de 1920 fue el primer programa que se difundió en una radio argentina, que se llamó Radio Argentina. Ustedes habrán oído hablar alguna vez de Susini y sus compañeros que tuvieron esa locura, entre comillas, que era crear una radio y transmitir desde un aparato, parecía una cosa mágica, ¿no? Una cosa medio extraña, una cosa milagrosa, mágica para la época. Bueno, entonces, antes de hablar del tema de la radio, después vamos a entrar en ese tema, vamos a hablar de algo que quedó pendiente y que nos gustaba. Siempre nos gusta hablar de algunas mujeres argentinas que se han destacado en nuestra historia. Hace pocos días, el 12 de agosto, fue el día en que se conmemora la Reconquista. ¿Se acuerdan la primera invasión inglesa, año 1806, cuando se reconquistó la ciudad? En ese caso vamos a hablar de una mujer. ¿Quién es la mujer que vos Bueno, vas a mencionar? es una tucumana que, digamos, una calle de Buenos Aires lleva su nombre, Manuela Pedraza. Bien, eso por un lado. Y después ya voy a decir, para que hables después las dos cosas juntas, el éxodo jujeño, el día 23 de agosto, hoy estamos a 27, hace pocos días, también se conmemoró un aniversario más del éxodo jujeño, una fecha muy importante en nuestra historia, y ahí vas a hablar de otra mujer que tuvo también participación muy importante. Sí, la ¿Quién otra es? mujer es María Remedios del Valle. Bueno, te dejo a vos y después hablamos de lo de la radio, que tenemos una sorpresa para todos. Ah, buenísimo, Va a buenísimo. ser un poquito distinto el programa, así que habla nomás. Bueno, buenas noches ante nada y quería decir dos cosas sobre Manuela Pedraza. Es una heroína olvidada, ya fue, digamos, olvidada en su propia época. María, Manuela nació en Tucumán, como dije, pero vino a los 18 años a Buenos Aires. Se dice que vino en medio de la deshonra por haber tenido un hijo de soltera. Vino acá, pudo conseguir pareja, se casó y pasó la historia precisamente no por su vida privada, pero sí por haber sido una de las heroínas de la Reconquista. ¿Qué hizo Manuela en mitad de la batalla, digamos, de la Reconquista? Marchó a la par de los hombres, marchó a la par de su marido y cuando uno de los ingleses asesinó a su esposo, le sacó el fusil y lo mató a él. Esto hubiera quedado un hecho aislado, digamos, en mitad de la batalla, pero, digamos, no contenta con haberlo matado, le sacó el rifle y se lo presentó a Liniers como, digamos, trofeo de victoria. Liniers consideró que para su época una mujer había hecho algo trascendente, entonces pidió al rey de España que la ascendieran de grado. Era un soldado raso, era uno más de la tropa, y pidió que la llevaran al grado de alférez para que ella pudiera cobrar retiro. Y por otra parte pidió al Cabildo de Buenos Aires lo mismo, en el parte de la batalla. Lo hizo en dos frentes, Liniers para que la reconocieran. La reconoció el rey de España que le dio el ascenso y la reconoció el Cabildo. Lamentablemente lo que no pudieron conseguir fue la renta para Manuela. Manuela murió muchos años después de esto, murió en 1850, olvidada y mendigando en la plaza. O sea que vemos que mucho reconocimiento lo tuvo póstumo y lo tuvo muchos años después. Lo tuvo tantos años después que un siglo y pico después
Félix Luna y Ariel Ramírez le hicieron una samba que justamente se llama Manuela la Tucumana y que forma parte del disco Mujeres Argentinas en 1969. Y el homenaje más grande de todos que tuvo Manuela fue la sanción de la ley 26.852 de abril del 13, que concede la mención Manuela Pedraza, que se le da a la mujer que haga el proyecto para mejora de vida social en la República y tiene el nombre de ella. Y después voy a hablar de la otra mujer, María Remedios del Valle, que tiene una particularidad, es negra. Y por lo general en todo el mundo se ve que las desplazan, en todo nivel, económico, cultural, las ningunean. Bueno, en mi caso no quiero ningunearla. En primer lugar es mujer, en segundo lugar es negra y hay que darle el lugar que corresponde. Nosotros cuando íbamos al colegio primario nos hablaba muy al pasar de ella y está mencionada en el grupo Las Niñas de Ayohuma. Hay historiadores que dicen que es la madre del grupo de chicas, hay historiadores que dicen que es una de ellas. Yo creo que más que la madre por la edad, porque ella nació en 1766 y la batalla de Tucumán y Salta fueron en el año 13, una en el 12 y otra en el 13, y Ayohuma fue en el 13. Seguramente pasó al olvido porque justamente se presentó a ayudar a la tropa en derrota. Es mucho más valioso eso, porque ayudar al que gana siempre agrada, pero ayudar en derrota es mucho más complicado. Ella, aparte de ayudar en derrota y todo, la tomaron prisionera los españoles por haber ayudado a la tropa, a los heridos de la tropa patriota. La castigaron azotándola 9 días y la largaron de vuelta al campamento patriota como para decir, acá tienen el despojo. Tanto es así que, digamos, una vez que la libertan y todo, ella sigue en batalla, ella sigue en el, digamos, en el ejército del norte, hasta que la licencian y vuelve a Buenos Aires. Cuando vuelve a Buenos Aires, pasó el olvido como siempre pasa, y cuando ella recién tenía 60 años, en el año 1827, mendigando en la Plaza de Mayo, la reconoció el general Viamonte, que había estado en el Ejército del Norte. Y a partir de ahí él empieza a gestionarle una pensión. El tema es el siguiente: como la pensión la tenía que dar la provincia de Buenos Aires, que era la encargada de las relaciones de guerra, de exteriores y todo, y él, digamos, y era Buenos Aires, dijo que eso correspondía a un gobierno nacional, no el gobierno de la ciudad, no se la dieron. La nación estaba desorganizada, no se la daban porque no existía la nación como tal, no había constitución, no había autoridades nacionales. No se la dio nadie hasta el año 1835, que sí se la adjudicó Rosas. Tengamos en cuenta que lo único que había recibido en su vida fue un premio de 30 pesos, en la época que el gobernador de la ciudad ganaba 666, que una libra de carne, o sea, 450 gramos de carne, salía 2 pesos, si le daban 30 pesos por día, tenía 1 peso por día para vivir. O sea que no era nada. Cuando Rosas le subió la pensión y todo, que llegó a cobrar 260 pesos, ya era una señora como de 70 años, hubiera merecido más premio, pero no lo tuvo. Y el homenaje más grande a posteriori de su época se le dio en el año 2013, que se sancionó la ley que establecía el Día Nacional de la Cultura Afroargentina en recuerdo a ella. Bueno, 8 de noviembre, ¿no? El 8 de noviembre, que es muy cerca del Día de la Reivindicación de las Mujeres, o sea que en noviembre tenemos, digamos, conmemoraciones por partida doble. Yo quiero rescatar de esto es que no nos olvidemos que fue alguien que, digamos, peleó por la independencia de todos y por la emancipación de todos. Ella no le importó que ella era de las más postergadas. Fue a pedir cosas para todos y bueno, lo consiguió, a su forma lo consiguió. Bueno, gracias por esto. Bueno, buenas noches. Lo que queremos decir que siempre estos personajes, que son algunos olvidados, otros desconocidos, en uno u otro caso, siempre van a tener su lugar en esta columna de historia. Bien, vamos a hablar de la radio. Acá cerquita tengo a Gustavo, que es uno de los capos de B&B, de esta nueva forma de hacer radio. Hola, ¿cómo andan?
No se van a ver. Acá estoy. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá está. Quisimos hacer un comienzo diferente precisamente porque nosotros, María Isabel y yo, queríamos homenajear a Gustavo porque le vamos a hacer nosotros preguntas a él. Pero antes voy a hacer una introducción porque sí, por el tema de cómo nos surgió lo de la radio y demás, ¿no? Sí. Bueno, todos saben entonces que el 27 de agosto de 1920 se hizo la primera transmisión de la radio en la Argentina y que siempre se dijo y se sigue diciendo que fue la primera transmisión mundial de radio. Hay algunos países, siempre sabemos que Estados Unidos es primero en todo, a veces Inglaterra, pero como radio oficial, radio concreta como estructura, hay que reconocer que fue esta. Esta que surgió el 27 de agosto de 1920. Está demostrado también, sí, es reconocido por la ONU. Claro, ¿viste? Está reconocido, por eso oficialmente está reconocido. Lo que pasa es que siempre los países europeos y Estados Unidos, más que nada, quieren siempre estar primero en todo, ¿no? Primeriar, ¿viste? Pasó con otros personajes, inventores y demás, que siempre los estadounidenses quieren hacer creer que sus inventores inventaron, valga la redundancia, algo antes que los otros. Bueno, ese es para... sí, es largo. Es un tema que hay que tratarlo en otra oportunidad. Con respecto a esto de la radio, vamos a decir que hay tres tipos antes de entrar. Primero, lamentablemente para mí, porque yo no soy técnico en la materia, voy a hablar del tema técnico antes de hacer la historia. Porque acá tengo una colaboración de un compañero nuestro, sí, como no, Alejandro, un compañero nuestro, Alejandro, que nos dice técnicamente qué diferencia hay entre los tres sistemas de la radio que se usaron acá en la Argentina. Sí. Voy a leer porque es todo de manera técnica, ¿no? Sí. Es breve. Primero existió, cuando fue esta radio del 27 de agosto de 1920, en una azotea del Teatro Coliseo, exactamente, desde donde se transmitió. La radio que tenían, los aparatos que tenían en ese momento, los pocos que se animaban a tener una radio, era radio a galena. La radio a galena fue la primera tecnología de la radio. ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Un circuito cuyo componente fue la galena, que es un mineral, sulfuro de plomo. Se debía aplicar un delgado contacto metálico, a la cual le llamaban en la jerga bigote de gato, porque tenía que ser tan delgado como un bigote de gato, sobre la galena. Así se sintonizaba la transmisión, pero había que tener auriculares para poder oír bien, porque el sonido era muy bajo. Entonces se podían usar aparte bobinas para que resonara más, pero no se podía escuchar a distancia. Había que pegar la oreja con el auricular en el aparato. Sí. El costo resultó en definitiva bajo de ese tipo de material porque se podía hacer artesanalmente. Artesanalmente se podía hacer. Después, la segunda tecnología que se usó para la radio, poquito después, alrededor del año 1925, fue lo de la válvula electrónica. La famosa válvula que calentaba. Exactamente. Ya fue eso. Se habían hecho experiencias anteriores en otros países, pero acá se aplicó a partir de mediados de los 20. Este sistema de válvula electrónica permite rectificar o ampliar, o amplificar, mejor dicho, señales eléctricas. La válvula rectificadora, llamada diodo, fue inventada por John Fleming en 1904 y la amplificadora tríodo fue inventada por Lee de Forest en 1906. Quiere decir que en esos años ya existía, pero todavía no estaba, no se había comercializado, no se había masificado. Sí. Entonces a mitad de los 20 se detectaba mejor con este sistema y era más precisa la señal de radio. También se amplificaba el sonido. Eso fue una gran ventaja porque se podía usar un parlante o altavoz. Se podía escuchar desde más lejos. Uno podía estar en la cocina, tener la radio en el comedor y escucharlo igual, cosa que con la de galena no se podía.
eh, todo esto era más costoso. Digamos que tanto el diodo como todo lo que habíamos dicho, tanto el diodo como el triodo, las dos, la que era rectificadora y amplificadora, estaban dentro de una ampolla de vidrio. ¿Mm? Era como, yo he visto algunas fotografías como una especie de lamparita de la luz. La parita Algo de así, la luz era más más alargada. alargada. Sí, Una cosa sí, así, yo por las fotos que he visto era sí. así, ¿no? Y Y uno las ha visto también. sí. Ya de manera nosotros la consideramos antigua, pero bueno, Sí, no. había. Si van a los televisores viejos, pueden ver que el sistema fue casi similar, sin tener las válvulas, obviamente, que eran otro tipo de sistema, ¿no? Bien, bien. Bueno, y después el otro es el transistor, que ese ya es más actual, ¿cierto? Ujú. El transistor fue creado en 1947 en los laboratorios Bell de Estados Unidos. Los creadores recibieron el Premio Nobel de Física en 1956. Ahí ya se hizo un poco más masivo el tema Sí. del transistor. El transistor cumple las mismas funciones que la válvula, pero en un tamaño milimétrico, con mayor fortaleza mecánica y con menor demanda de energía. Las radios disminuyeron su tamaño, fueron más livianas y fueron portátiles, con pilas o baterías. Y así fue menos costosa, en definitiva, fue Sí. muy beneficioso. Bueno, esta es la parte técnica que lo leí esto, porque fue una colaboración de un compañero nuestro llamado Alejandro, que conoce un poco más la parte tecnológica. Ahora vamos a hablar de la radio, cómo fue esa aventura de locos. En el año 1891 nació Enrique Telemaco Susini, 1891. Quiere decir que cuando él dirigió ese equipo, junto con otros 3 compañeros, para inaugurar la radio, tenía nada más que 29 años. Era muy joven. Uno puede decir, bueno, muy joven, pero tengamos en cuenta siempre, siempre lo decimos acá en nuestra columna, que no hay que comparar las épocas. En aquellas épocas la gente tenía que realizarse, entre comillas, más jóvenes porque morían jóvenes la gente. Inclusive se jubilaban a los 50 años o antes en algunos casos. Entonces la vida era muy corta y la gente inmediatamente que terminaba la escuela primaria, aunque tuviera dinero, tenía que hacer trabajo, dedicarse a algo porque la vida era corta. En el caso de Enrique Susini, era de una familia muy adinerada, el padre era diplomático, y él cuando terminó su escuela secundaria, el padre le hizo hacer rápido la escuela secundaria, terminó a los 14 años. ¿Por qué? Porque el padre quería que fuera a Europa con él. El padre fue cónsul en Viena, quiso que él fuera allá para estudiar música. Él estudió música, específicamente violín y canto, y se recibió de ambas cosas, profesor de violín, profesor de canto. Tan loco no era, un No, genio. no, era un genio. Y fíjate, mirá esto. Y entonces, ¿qué hizo? Tenía aproximadamente 16 años y se fue. Está bien, con la ayuda, siempre eso hay que tener en cuenta, del dinero del padre. Pudo ir a Berlín y a París y estudió física y química. Y por eso supo construir todo lo que tuviera que ver con la radio, porque había estudiado física, conocía muy bien todo eso. Cuando estaba por cumplir 18 años, regresó al país y ¿qué hizo? Se anotó en medicina en la facultad de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y se recibió de médico a los 22 años. O sea, cuando hizo esto a los 29 años ya era un médico que había estado trabajando. Él fue contratado para trabajar como médico en la Armada Argentina. Y así fue como la Armada Argentina lo envió a París cuando terminó la Primera Guerra Mundial en 1918, lo envió a París para estudiar el efecto, tenía que ser un trabajo sobre eso, el efecto de los gases tóxicos. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial los prusianos habían usado gases, el gas mostaza, que estaba prohibido, y sin embargo lo usaron igual, contra los franceses, y por eso él iba allá. Bien, trajo el informe aquí, cumplió con esa parte de médico, después se siguió trabajando en la parte de radiología, pero aparte de eso, le gustaba mucho el tema de la radio. Él era también radioaficionado, fue un personaje completo. Sí, no, no era
La tenía toda, hizo Todo, todos los todo. estados. Y los otros 3 compañeros, que también eran médicos o estudiantes de medicina, en esa época eran estudiantes, eran un poquito más joven que él, pero por eso eran todos gente muy joven. Que uno se apellidaba Guerrico, César Guerrico, el otro se apellidaba Mujica, que era sobrino de él, y el otro era, el primer apellido era Carranza, el segundo apellido. Bueno, ellos también eran estudiantes de medicina y también eran radioaficionados y les interesaba. ¿Qué sucedió? Que decidieron juntos hacer esta aventura. ¿Y por qué se lo llamó, es conocido a través de la historia argentina, el nombre de los locos de la azotea? Porque ellos, para poder realizar esa experiencia en agosto del 20, tuvieron que hacer experimentos previos por las azoteas de las casas para probar cómo se podía hacer la transmisión, andaban de casa en casa por los techos, entonces era un poco, de ahí los apodaron así, pero no eran nada locos, podemos llamarlo los cuerdos de la azotea, Los genios. realmente los genios de la azotea. Uno de ellos, Guerrico, César Guerrico, tenía su casa en Charcas y Cerrito. Charcas, en aquel momento se llamaba toda la extensión de la calle. Hay una parte que se llama Barcelote de Alvear, sí. Y la otra parte Charcas. Todavía no había sido presidente. ¿Cómo? Todavía no había sido no había sido, claro. no había después, sido, no había sido todavía. Claro. Así que, y por supuesto estaba vivito y coleando. Claro, vivito y coleando. Volveré y seré Charcas, dijo. Y bueno, entonces vivía ahí en Charcas, ubíquense, ahí en la ciudad, Charcas, y el Teatro Coliseo, que fue donde está ahí a unos metros. Sí, por eso Guerrico fue el encargado de poner la antena, todo lo que tuviera que ver con el equipo, en los techos, desde los techos del Teatro Coliseo a los techos de su casa. Él tenía una casa, que no existe más, que era muy alta comparada con otras casas de la cuadra, y en la cúpula de su casa pudo poner la antena para la transmisión. Eran todos de la zona, ¿no? Los 4 eran de muy buena posición económica. Bien, entonces se transmitió en ese momento, el 27 de agosto de 1920, a las 21 horas empezó la transmisión. Pasó unos minutos. Y estamos, ¿no? ahí. Estamos ahí. O sea que estamos a 100 años de aquel acontecimiento. Sí, exactamente a 100 años. 4 minutos a 100 años del acontecimiento. Mirá, y estamos haciendo la columna. Unos minutitos después, un par de minutos después de las 21 horas. Bien, yo acá traje para leer el discurso, muy breve, porque de presentación que hizo Susini. Enrique Susini, acá lo tengo copiado, y lo voy a leer porque es importante decir las mismas palabras. Él dijo lo siguiente, a las 21 y 2 minutos. Fue muy breve. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César. Todos con la orquesta del Teatro Costanzi de Roma, dirigido por el maestro Felix von Weingart, que era un alemán. Digamos, o un descendiente de la familia alemana. Para los alemanes, alemán. Sí, no, bien. Y él venía con el Teatro Costanzi de Roma, o sea, fue muy costoso, tuvo que invertir mucha plata para poder hacer eso. Dichas estas palabras, nada más empezó la transmisión, que era música, ¿no? Como se dijo, Parsifal, la música. Entonces, la gente que tenía Radio Galena lo podía escuchar, otra posibilidad no tenía, y los que fueron invitados también, por supuesto, al Teatro Coliseo. Bien, ese fue el primer programa. No se estableció una programación como se hace ahora, las 24 horas, o ni siquiera de día, porque todavía había que ajustar algunas cositas, pero se pasaba música diariamente, se pasaba alguna que otra, digamos, conversación muy breve, explicativa, se pasaba conciertos de piano, conciertos de violín, conciertos de guitarra, esencialmente música, porque
tengamos en cuenta lo que dije antes, que Susini era músico, sabía, ¿no? Sí, Era sí. profesor de violín y era profesor de canto. Y a veces cantaba una soprano, amiga de la que hemos nombrado, ¿no? Bien, ¿qué pasó? No estuvo conforme solamente con esto de la radio. Él quería hacer inaugurar y hacer algo, una programación así esporádica. De tal manera que poco a poco, cada vez que se pudo, se fue haciendo una programación mucho más estable. De tal manera que en el año 1922, 2 años después, ya se empezaron a crear nuevas radios. Los imitaron a estos 4 locos de la azotea y se hicieron nuevas radios en la ciudad de Buenos Aires. Voy a nombrar algunas porque recordarán algunos nombres, supongo, porque hay que tener en cuenta que algunos ya han desaparecido. Sí. Si hay gente mayor, lo recordará, muy mayor tiene que ser. Y si no, en otros nombres más recientes también. Vamos a nombrar. En el año 22, Radio Cultura, que no tiene nada que ver con FM Cultura. Eso es más nuevo. O sea, esta Radio Cultura ya desapareció hace décadas. Después hubo otra simultáneamente llamada Sudamérica. Esta Sudamérica pasó a ser Broadcasting La Nación. ¿Y cuál es hoy? Radio Mitre. Broadcasting La Nación. ¿Por qué broadcasting? Acá en Argentina todavía se usaban muchas palabras en inglés para lo técnico, inclusive para el fútbol. Se hablaba, ¿no? Sí, hoy en día también. Hoy también, por eso. No, el win, corner, ¿viste? Sí, no me dejes en offside. Claro, ¿viste? En esa época a la radio se decía broadcasting, la palabra inglesa. Después con el tiempo, bueno, ya se hablaba de radiotelefonía y quedó radio. Bien. Otras radios que voy nombrando, porque son una infinidad, pero muchas, yo acá solamente tengo anotadas más, que pueden haber llegado a nuestros días. En 1924 nació una radio que se llamaba Radio Nacional, pero no tiene nada que ver con la actual. ¿Por qué? Esta Radio Nacional era una radio privada. Y en la década del 30, cuando llegó la famosa década infame, el gobierno de ese momento, tanto Uriburu como Justo, Agustín P. Justo, decidieron que ninguna de las entidades, sea cual fuere su función, podía utilizar la palabra nacional si no era estatal. La palabra nacional quedaba reservada solo para el estatal. Entonces le cambiaron el nombre y le pusieron Radio Belgrano. Radio Belgrano, tan conocida mucho tiempo. Sí, ¿no? Sí. Pero la Radio Nacional, que nosotros conocemos, es del Estado. Sí. Primero se llamó Radio del Estado y después se llamó Radio Nacional. Sí. Sigamos nombrando. ¿Vos alguna? La 780 del dial. Después, también Radio Nacional. Hubo una radio de la ciudad, una radio que se llamó Radio Municipal. Esa es bastante antigua. No tiene 100 años, pero está muy cerca. Creo que le faltan unos poquitos años, porque en el 17, creo, ahora en 2017 cumplió 90 años. Sí, le faltaron 6 años. Tenía una directora, una cosa así, municipal. No recuerdo bien. Vos decís el nombre de la directora. Sí, el nombre no recuerdo. No, pero era una directora. Sí, una directora. Bueno. Vos fíjate, Radio Municipal, después con el tiempo te acordás que se llamó Radio Ciudad, y hoy es AM 1110. Sí. Recordemos que en los 90 se tuvo que mudar porque la frecuencia se la dio a Haddad, gentileza de favores, se la dio a Haddad, y se tuvieron que mudar a otro dial. Sí, pero era 710. Sí. La sede era, ¿te acordás? En el Centro Cultural San Martín, ahí. Sigue todavía. Sarmiento, sigue todavía. Y la antena la tienen ahí en donde estaba Interama. Bien, claro. Bueno, pero perdió mucho. Perdió frecuencia, sí. Después, esta es una radio muy famosa que empezó siendo Bernotti de nombre. Bernotti suena como el 2 de Cambaceres. Claro, una cosa así. Bernotti. Pero ¿sabes cómo? Radio Bernotti. ¿Cuál fue después la famosa Radio del Pueblo? Aquella que se hacían los radioteatros, que los malos eran malísimos y los buenos eran buenísimos. Eran personajes perversos. Era muy famosa Radio del Pueblo, era muy escuchada por esos radioteatros. Y que contaban los actores de aquella época, ellos salían a la calle y les pegaban por ahí porque
hacía de malo, la Sí. gente se creía como que era, ¿viste? O Sí, iban a sí. actuar como una obra de teatro, lo mismo, con la misma obra, que daban por radio los mismos personajes, y la gente de los pueblos los sacaba tirando de Sí, piedra, pero contaban los propios actores. Yo me acuerdo reportajes que les han hecho, porque ya prácticamente no vive ninguno, ¿no? Después Radio Fénix, que pasó a ser Antártida y hoy está América. América, Claro, sí. porque Antártida desapareció. Sí. Antártida estuvo ya por los 60, 70. Sí, estaba en un extremo del dial. No Sí, recuerdo sí, qué. sí, sí. No, que estaba acá en los estudios, los tenía Radio América, los tenía acá en Cerrito, sí, Cerrito al fondo, casi llegando a Libertador. Ah, bien. Oh, conozco de... Eso no lo conocí, por eso vos eso conoces más. Sí. Después Radio Prieto, y hubo una, mirá qué nombre está. Se llamó en 1928, la inauguró, Muebles Díaz. Había una mueblería muy famosa que era Muebles Díaz, y eso le pusieron a la radio el nombre de Radio Muebles Díaz. Bueno, hay dos locos improvisados que le pusieron Vega y Buenaventura. Bueno, sí. Ahí está. No tenemos una mueblería, pero bueno, somos de madera. Está bien, buen símil de la situación. Y esa radio, ¿sabes qué? Que derivó con el tiempo en Radio Río. Esa fue la 630 del dial. Claro. AM 630. Después Radio Porteña, era una radio porteña que estaba también en un extremo del dial, y hoy es Continental. Claro, es Continental. 530. Claro. Hoy hubo, no, eso es Colonia es eso. Colonia, sí. Radio Callao, hubo una Radio Callao que ya no existe más, y acá vamos a explicar algo. Existió una radio llamada Libertad, que era cuando hablamos de la televisión, el zar de la televisión, de Alejandro Román. Estaba a nombre del hermano, pero por esas cuestiones de negocio no había puesto nombre, pero era de él, ¿no? Alejandro Román, y después, cuando él la vendió, se convirtió, los nuevos dueños le pusieron Radio del Plata. Sí. En una época que estuvimos conversando antes de comenzar esto, ¿te acordás? Que estaba en la Avenida Santa Fe, que vos me decías 2047. Claro, supo estar Badía y a la Bueno, Badía estaba, bueno, ahí empezó Lalo con la Negra Bernasi, con 9 PM, estaba Mancuso a la noche. Sí, la Mancuso. Sí. Fue una etapa importante, como muchas. No, Mancuso estaba en Modern a la noche. Sí. ¿Vos sabés por qué te confundiste? Porque Mancuso trabajaba con Badía. Ah. Badía la descubrió. Sí. Claro, no, estaba en Radio del Mundo, Modern a la noche. Bueno, y acá vamos a dar dos o tres radios con curiosidad, ¿no? Yo acá las anoté porque estuve pensando antes, digo, El Mundo, por ejemplo. Radio El Mundo, tan famosa en una época de los 40, los 50. ¿Por qué? Porque tenía es Maipú 555. Nosotros estamos cerca. Sí. Maipú 555, hoy está ahí Radio Nacional. Pero durante décadas estuvo Radio El Mundo, que era la que tenía un auditorio impresionante, donde iban los cantores de tango, en esa época 40 y 50 estaba de moda el tango, ¿no? Iban orquestas de jazz, orquestas que tocaban distintos tipos de canciones, también muchas colectividades, y el público podía ir en vivo. Iba en vivo como si fuera un teatro. Era un teatro, pues todo dentro de una radio. Ahí se empezó a implementar también el tema de la publicidad y demás. Exacto, porque además, claro, además de actuar, estaban los locutores que leían publicidad. Sí, lo leían ahí, las publicidades. Y también en Radio del Mundo se hacían programas en vivo, en lugar de ser grabados como se hace muchas veces ahora, programas en vivo con público. Sí. También son en vivo, pero sin público, muy raro. Hay algunos pero ya casi no se hace más. No, casi nada. Uno de los últimos se hizo el de Dolina, ¿no? Sí. Pero sí, no poco. En ese momento se hacían muchos, era famoso la dupla de Juan Carlos Torri y Nini Marjal, que hacían un dúo con chistes, con humor y demás. Todavía me sigo, a pesar de la vigencia que tiene Nini, yo todavía me sigo riendo. Sí, de los personajes. A veces pasan películas por televisión. Sí. Y la verdad que aún hoy pero tenía esa Cándida, el otro personaje ayudó un poquito a otros personajes.
La gallega. ¿Cómo? Doña Pola, Ale la gallega, Catita, eso. Catita, bueno, Catita fue El personaje casi central. Sí, sí, sí. Bueno, y eso me pareció importante para destacar. Otro, acá cerquita, tenemos, había una radio que se llamaba Stentor, que funcionaba dentro o en el subsuelo del Hotel Castelar. Todavía sigue la chapa que dice, aquí funcionó Radio Stentor en el Hotel Castelar al 1100 de Avenida de Mayo. Sí. Cerquita de donde estamos nosotros haciendo esto. Y esas serían dos curiosidades que quería destacar porque me pareció que era importante, porque sobre todo lo de Radio El Mundo, porque Radio El Mundo fue una radio que hizo, la verdad, un adelanto extraordinario en lo que se respecta a la relación con el público, ¿no? Eran momentos de oro de la radio, ¿no? Eran momentos en los cuales la radio era acción de multitudes, porque como hablaste vos, la radio podía aglutinar, vos podías escucharla desde la cocina. Entonces, no solo te hacía compañía, sino que también si escuchabas un radioteatro, estaban todos ahí. Yo me acuerdo de mi tía que me contaba de escuchar los radioteatros. Era impresionante, realmente la radio no había televisión, recordemos que entre nosotros en 1951 nació Canal 7, en 1951, pero muy poca gente tenía televisión. Recién en el año 1960 se masificó, ¿no? Sí. Así que la radio era lo principal. Y ya con esto pasaríamos, lo único, la próxima semana vamos a seguir. No, un montón de programas merecen homenaje. No, tenemos personajes de la radio, locutores, cantantes que estuvieron en la radio, ¿no? Sí. Conductores, pero es impresionante que todavía siguen con vigencia. En realidad siguen con vigencia dentro de lo que es el espectro de la radio y hay gente que hoy en día se sigue recibiendo o de locutor o de periodista y quiere imitarlo, y estamos hablando de gente de los años 50. Claro, sí, tiene. Realmente, hoy no vamos a nombrar ninguno porque lo dejamos. No. Hoy vamos a nombrar, sí, una, y esta era la sorpresa, que a los que vienen siguiendo, Gustavo siempre ha hecho de presentador, hoy va a ser al revés. Hoy María Isabel y yo le vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con la radio B&B o B Buenaventura, como prefieren. B&B, radio online. Porque es claro, hasta ahora uno conoce AM, FM, en los últimos tiempos se ha hecho estas radios por las redes. Bueno, esta es una de las que comenzó hace muy poco, por eso queremos preguntarte cómo te surgió esta idea junto con Oscar, que es el otro. Sí, Oscar, que debe estar por allá. Bueno, vamos a contar un poquito cómo empezamos nosotros con la radio. Nosotros empezamos así como si fuera Susini. Bien, así los locos también. Sí. Empecé yo metiendo mano por muchos lados, o sea, yo vengo de hace casi 30 años haciendo radio junto con Oscar. En realidad no nos conocen, los que nos siguen hace rato, nos conocen de que fuimos dos personajes de radio haciendo Vega y Buenaventura, son dos personajes ficticios. Yo me llamo Gustavo Pardo y hacíamos móviles en la calle como si fuéramos Eduardo Buenaventura, que era yo, y Oscar Vega, que era él. Osvaldo Vega, perdón. Y empezábamos haciendo esas parodias así, porque le preguntábamos cosas locas a la gente y demás. Bueno, hacíamos todos unos personajes dentro de los personajes que somos nosotros, en los cuales también tratábamos, íbamos de lunes a viernes a la tarde. A veces no había noticias que decir y teníamos que inventar de donde viniera. Hasta yo le hice un reportaje a un perro. Sí, así, no. Inventar. Y lo que me posibilitó siempre la radio es el tema de la imaginación, que es lo que hablábamos siempre con Oscar. Siempre recordamos todo lo que nos amamos la radio, de tener debajo de la almohada la radio e irse a dormir con la radio puesta, que escuchar alguna voz. En una época era la pica, ¿no? Era la pica, la que consiguieron. Sí. Y que no te quedara sin pilas.
Sí, no, eso. Ese también. Claro. Entonces, claro, entonces te daba como magia de saber qué era del otro lado, te los imaginabas a la noche, te los imaginabas durante el día y todo lo demás, y bueno, un día, ¿cómo surgió el tema? Un día estábamos parados en Villa Crespo, Scalabrini y Ortiz y una paralela a Corrientes. Y le dije a Oscar, bueno, empezamos con el proyecto y todo lo demás. En el medio estábamos en el medio de un corso, por así fue en febrero, hace 2 años, empezamos con el proyecto de B&B. Antes era Vega Buenaventura, ahora es B&B. Empezamos con el proyecto en sí. De a poquito fuimos innovando hasta que llegamos hasta hoy en día, que estamos transmitiendo 24 horas. Empezamos en mayo, el 16 de mayo, a hacer los experimentos de tener streaming por lo que es internet. Y yo dije, bueno, tenemos que aprovechar las redes sociales y todo lo que es el espectro de las redes sociales y lo que es internet para poder transmitir, porque lo que se viene hoy en día no es tanto la frecuencia, sino que es el streaming en internet. Entonces le dije a Oscar un día, Oscar estaba, perdón, estaba escuchando, Oscar? no, ahora no, menos mal, no, pero estaba durmiendo la siesta. Menos mal que Y entonces yo le mando un mensaje, le mando un link en la cual hay una dirección de internet que tenía que cliclearla y poner el reproductor, le digo. Y me dice, y me manda un WhatsApp y me dice, pero no pasa nada. Y le empiezo a hablar yo. Y me dice, ¿estás en radio? Me dice, sí. Te lo dije, ¿íbamos a hacer radio o no íbamos a hacer radio? Y empezamos con esta locura, porque somos dos intrépidos, que siempre quisimos hacer estas cosas, siempre quisimos, o sea, te lo hablaba antes de que empezáramos la charla, de caraduras, que las cosas a veces se hacen de caradura que es uno. ¿Y tenés alguna fecha de inauguración o de La primera transmisión así, digamos, fue 16 de mayo de este año a las 4 de la tarde, un sábado. Y la radio empezó a circular a partir del 18 de mayo, sí, como radio, haciendo primero la antesala de lo que era Desvelos, y yo la antesala de lo que fue Ayuno y que bueno, no se volvió a hacer más. Pero empezamos a hacer esas pruebas. Primero empezamos con pequeñas pruebas que nos escuchábamos como los locos de la azotea, nos escuchábamos nosotros mismos. Sí. Pero teníamos esa ilusión de poder hacer algo distinto. Claro. Quisieron aprovechar el tema de las redes, porque ya AM y FM tenés que ser un potentado para tener una... Sí, en realidad. No tanto las FM, que podés, pero en general... Lo que pasa es que las frecuencias hay que ir a... Tenés que conseguir el permiso. Hay que conseguir el permiso para operar y todo lo demás. Que por ahí quien te dice, el día de mañana B&B se transforma con frecuencia modulada, no sabemos. Todo puede ser, ¿no? Todo puede ser. Vos imaginate, los locos de la azotea habrán pretendido decir, bueno, vamos a ser los únicos por todo este tiempo, algunos nos escucharán, otros no. Nunca imaginaron que con la aparición de la radio válvula iban a ser la radio iba a ser tan importante. ¿No? Y ni que decidir el tema de la transistor. No, y como siempre, para mí fue magia. Yo empecé en la radio, empecé en Radio La Tribu, en el año 90. Ya estamos hablando de hace bastante. 30 años. Entré en un programa que se llama Al Sur del Río Bravo.
Río Bravo es el que separa América del Norte con México, con Latinoamérica. Estados Unidos y México. Sí. Obviamente lo hacía con mi hermano y dos chicas más que empezamos ahí. Yo para ese entonces estudiaba comunicación y empecé a hacer al sur del Río Bravo, lo hicimos un tiempo. Yo después me mudé a otra radio, quedó mi hermano al mando de eso y yo después seguí la experiencia. Yo para esto veníamos hablando con Oscar en aquella época, más o menos estamos hablando a mediados del 91 y demás, de que siempre yo lo veía como un hombre talentoso a Oscar, la verdad que es un talentoso y decía que él tenía que hacer algo con el talento que tenía y demás, que tenía que progresar y todo lo demás. Yo mientras tanto escribía para Página 12 y estaba en otra radio en San Justo, una radio de Pierre. O sea que tenés una gran experiencia, se puede decir. Sí. Pero me gustaría saber el tema por ejemplo, de los equipos. Vos sabés que, esto no lo dije antes, me había olvidado, que Susini consiguió los equipos yendo a hacer, cuando fue a hacer el trabajo que dije antes de los gases para la facultad para el tema de medicina, se trajo de contrabando los equipos que después se usaron para la inauguración. Sí. Para ustedes es más artesanal, ¿cómo es? Y es un hacen poco... en sus casas. No, lo hacemos, tanto está el estudio de Villa Ortúzar y está el estudio de Caballito. El estudio de Caballito está en cuarteles de invierno, pero bueno, porque en realidad me encargo más que nada de todo lo que es la programación. Bueno, cada uno se dedica a temas distintos. Claro. Sí, y lo que hablábamos hoy a la mañana era el tema de que, le digo, vos tenés un talento innato delante de un micrófono y yo lo tengo detrás del micrófono. Eso es indudable. Por ahí yo me vuelco más a la escritura y él se vuelca más al habla. Claro, y entonces en eso nos complementamos con Oscar. Y el tema es, empezamos con programas para transmitir en internet artesanales. Y ahora estamos innovando ya con equipos con programas más sofisticados para transmitir. Por ejemplo, yo cuando hago la transmisión, porque en realidad los sábados, esto es también algo que empezamos a implementar, hacemos un dúplex con San Martín de los Andes, que transmite mi hijo, que hace su programa, y yo lo enlazo con otro programa que tengo yo y lo enlazo al programa que tengo yo para transmitir en la radio. De a poco vamos encontrando la manera. A principio de agosto empezamos ya a tener no solo B&B Vega Buenaventura se transformó en B&B Noticias y B&B Radio Online, sino que también compramos lo que se dice el streaming. Bien. O sea que el futuro es promisor. Sí. Tiene unas cuantas actividades. Y hace una semana empezamos a transmitir 24 horas. Recordemos que el programa de Roberto no solo va a salir por Instagram, sino que hoy es sábado al mediodía y está saliendo por B&B Radio Online. Digamos que hoy es jueves, pero no, porque nos están también escuchando, que seguramente escuchen esta transmisión, es el sábado. Entonces, claro, la anticipación siempre tiene que estar, y esa magia tiene que estar siempre presente en la radio. Sí, vos fíjate que acá estamos haciendo este programa, esta charla, en un momento en que no podés ir de acá para allá ni nada, ¿no? El tema de la cuarentena. Sí.
Y esto sirve un poco para comunicarse con la gente de esta manera, ¿no es cierto? Sí. O sea, es casi obligatorio hacerlo de esta manera por la distancia y demás temas que no se La pueden idea hacer. es también que Roberto haga en vivo el programa de radio, pero bueno, sale grabado por cuestiones de la cuarentena. Pero la idea es hacerlo en vivo. Bien, Este, bien. eh, Bueno, no sé, te dejo en libertad para lo que quieras decir. ¿Qué ves? ¿Qué futuro le ves? ¿Cómo lo ves Mira, en 2021? ¿Qué por te más parece? yo el tema del 2021, que es La radio, sí, sí, sí. la radio de B&B, De B&B, sí, sí. el futuro, yo siempre le digo a Oscar una frase, siempre le digo, nunca mires el árbol, sino que mira el bosque. Y se lo dije cuando yo tuve que aplazar un programa que yo estaba haciendo. Le digo, yo no miro el árbol, yo miro el bosque. Y dicho y hecho. Llegar De más allá hecho, de lo... de hecho está saliendo, sigamos educando, está saliendo los micros de Linadi, está saliendo también por B&B Radio Online. Tenemos distintos micros, no solo de entidades, sino también tenemos Invasores del Espacio, que es otro programa que también, Molestando la Oscuridad, que es otro programa que también se unió, la columna de historia que de Roberto, que también se unió, y de a poco vamos viendo el bosque. Muy bien, bien. Entonces Y lo que, los sueños no, hay que tenerlos siempre presentes. por más de que vos digas que la radio hace 100 años, la radio siempre se está innovando. Siempre, siempre, siempre. Por más de que la quieran jubilar a la radio, siempre se innova y la gente va escuchando radio por la calle. Vos fíjate que la televisión parecía que iba a matar la radio, no la mató. Las redes sociales parecían que iban a matar la radio, no la mató. No. O sea, De hecho, hecho hay veces que nosotros algunos programas los vamos a seguir publicando en las redes sociales. A la gente le gusta, le hace compañía, eso es lo que tiene. Aglutina a la gente escuchando. bueno, entonces ahora te dejo la conducción porque si querés cerrar o querés... Bueno, si no lo dijo usted, innovando. Era la primera vez. Teníamos que inaugurar también que es su columna y es su espacio. Hace ya unos cuantos meses que estamos Y ya se... con esta columna de historia, si mal no recuerdo, 28 de junio. ¿Puede ser? En mayo. En mayo, empezamos con la Revolución de Mayo. Claro, más o menos cerca de la Revolución de Mayo. Tenés razón, sí. Ahí empezamos en mayo, ¿no? O sea que ya Y ahí te empecé empecé a contar del proyecto de la radio. Bien. Que lo teníamos en carpeta, bueno, se desempolvó. Yo tengo una grabación todavía de Oscar, que un día me llamó ilusionado y dije, yo esta grabación la guardo y te la mando cada vez que la quiera escuchar. Bueno, lo único que tengo yo para decir, después continuas vos, quería decir que, como siempre, esto lo que las charlas, estas historias son más bien de divulgación para hacer conocer personajes tal vez desconocidos, olvidados, para también hablar de los temas que sí se conocen, que la gente ha estudiado en la escuela primaria, secundaria, universitaria, donde fuere, pero lo hacemos con un concepto de charla. No queremos un seminario, una conferencia, No, ni hecho, algo formal y circunspecto, sino una charla común y silvestre, una charla entre vecinos. Sí, con charla de café. Porque, y sobre todo en estos momentos, sí, que la gente está... Ahí está, ya le encontramos el nombre del programa de Roberto. Charla de café, historia. Sin café porque no tenemos acá. No. A ver si alguna empresa nos puede proveer de algún cafecito acá. Bueno, la publicidad es algo muy importante en la radio. Sí, ¿no? sí. De a poquito vamos a ir innovando, claro. ya vamos a ir publicitando. La cosa es que se vaya divulgando la radio. Bueno, te dejo la conducción, o sea, hacemos lo que vos digas. Si necesitan alguna consulta a Roberto, escriban
consulta a Roberto Bolan a bibnoticias@hotmail.com y nosotros le trasladamos y o les contesta vía correo electrónico, lo contesta el jueves o el sábado, cuando lo escuchen, la consulta que le quieran hacer. Los despedimos. Dentro de un rato viene Oscar con Desvelos de Radio. Han sido todos muy amables. Viva la radio, vivan los 100 años por 100 años más. Esto es el comienzo. Chau a todos.